Ok, ok. Entonces, lo último que vimos en la clase anterior fue que para JavaFX podíamos reutilizar algunos conceptos que ya vimos en las clases anteriores, que es este concepto de la programación orientada a eventos para utilizarlo sobre interfaces gráficas, lo cual tenía bastante sentido si lo piensan, porque que nosotros hagamos algo, dado un evento, que en este caso sería dentro de nuestra interfaz gráfica, que nosotros apretemos un botón, que accedamos a un menú, que provoquemos algo dentro de nuestra interfaz, algún tipo de interacción, tiene bastante sentido con respecto a lo que nosotros habíamos visto respecto a programación orientada a eventos. ¿Ok? Las condiciones para poder utilizar programación orientada a eventos en Java sobre JavaFX son exactamente las mismas que habíamos visto en programación orientada a eventos. La idea es, tú creas un objeto que venga de una clase que implemente un manejador de eventos. La idea es exactamente la misma. Por lo tanto, ¿qué me pasó? Creo que ahí está. Entonces, tienes que implementar una clase o sea, crear una clase que implemente una interfaz, ¿cierto? Que es la interfaz que te provee las funcionalidades para el manejador y poder así utilizar la programación orientada a eventos. Dependiendo de cuál es la interfaz que estás implementando, esto definitivamente no está funcionando. Déjenme que voy a... Ahí voy. Si se cae de nuevo, cambio la cámara otra vez. Lo que tienes que hacer, dependiendo de la interfaz que estás implementando, eso puedes hacerlo de manera rápida y sencilla utilizando una expresión lambda, que fue lo que nosotros ya vimos cuando querías crear objetos que vinieran a partir de una interfaz que tenía solamente un método que necesitaba ser implementado. Tú podías hacer esto mismo con una clase anónima, pero cuando tú tienes un elemento que solamente implementa una interfaz con un solo método, puedes perfectamente utilizar una expresión lambda y con eso se subentiende que ese es el método que está implementando, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Así que en ese sentido se mantiene todo lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces la idea acá es cómo yo conecto, exactamente igual en las clases anteriores, cómo yo conecto la detección de un evento con el manejador del evento. Y nosotros habíamos visto en la última clase que cada uno de los elementos gráficos de JavaFX te proveen métodos que te permiten conectar el evento a detectar con el manejador respectivo. ¿Ok? Por nombrar algunos. Si nosotros damos un clic en un botón, dentro por supuesto del elemento gráfico button, el evento que tú puedes detectar en este caso es de tipo action event, por lo tanto, ahí sí, el método que tú tienes que utilizar dentro de button para conectarlo con un manejador es el send-on-action para button. En este caso, este método recibe como entrada un objeto que implemente una interfaz de tipo event handler y de tipo específico action event. ¿Ok? Por nombrar otro, si tú, por ejemplo, quieres detectar que el mouse se está moviendo, tendrías que en en el elemento que tú quieres detectar el movimiento del mouse, por ejemplo, tú tienes un, qué sé yo, puede ser un botón igual, o puede ser, por ejemplo, una imagen. Entonces, si tú quieres detectar que se mueve el mouse encima de la imagen, tienes que utilizar el método setOnMouseMove, y este también recibe como entrada un manejador de eventos de tipo eventos de mouse. ¿Ok? Y esto, como les dije anteriormente, lo pueden aplicar rápidamente con expresiones lambda. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, permítanme mostrar los códigos de esto. Vamos a abrir rápidamente acá. No sé si hasta acá hay dudas. Todo esto es un resumen de lo que vimos en la última clase. Voy a tener que abrir el... Voy a dejar por acá el chat en caso de que
Después se me pierde. Perfecto. Y esto acá. No, dime. Este sí. Aquí sí. Pero está cargando. Ya. Perfecto. Entonces, un ejemplo de esto sería el siguiente. Les voy a mostrar el funcionamiento de esto. Para que veamos cómo opera esta detección de eventos. ¿Ok? ¿Más que eso? Ah, claro, ahí ya. Control C. Perfecto. Lo que pasa es que tengo dos ejemplos que tienen el mismo nombre de clase, entonces cuando los trato de compilar todos juntos, produce este error. Vamos a ver ahí. Esto ustedes todavía no lo ven, pero se abrió correctamente. Y si lo logro tomar, aquí va, perfecto. Entonces, miren, la idea es la siguiente. Tenemos dos botones. Uno para agrandar el círculo y otro para achicar el círculo. Entonces, si yo hago clic acá en agrandar el círculo, esto se agranda y sí. De hecho, vamos a agrandarle un poquito esto para que sea mejor. Agrandar el círculo y achicar el círculo. Tan sencillo como eso. Entonces, por supuesto, hay un evento que yo estoy produciendo acá, que es el evento apretar el botón de la interfaz, ¿cierto? El botón que está puesto en la interfaz. Ese evento de apretar el botón se detecta en la interfaz y es manejado por un manejador de eventos que lo que hace es modificar el tamaño de esta forma, achicándolo un poco. Lo mismo para, o sea, alargándolo un poco para este botón, y en el caso de shrink sería achicar, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace. Vamos a ver cuál es el código asociado a esto. Entonces, acá, perfecto. Entonces, bueno, ya vemos algunas cosas de creación de la interfaz que ya hemos visto, ¿cierto? Como por ejemplo, creamos un layout HBox para ir poniendo elementos de manera horizontal, porque ustedes se fijaron que los botones estaban uno al lado del otro, entonces, un HBox. Tenemos dos botones, ¿cierto? Que se agregan al HBox uno al lado del otro, o sea, uno después del otro de manera tal que se agreguen de manera horizontal. Y luego tenemos un border paint simplemente para poner un elemento arriba y el otro abajo y basta con eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la parte que maneja eventos? La siguiente. Tenemos acá el botón para alargar, para agrandar el círculo. Y tenemos acá la referencia al botón que empequeñece el círculo. Y utilizando el método setOnAction, podemos realizar algo. Recuerden lo que vimos recién, que el método cuando tú haces clic en botón es setOnAction. Por lo tanto, estamos utilizando el método setOnAction para detectar el que tú estás apretando el botón y vas a hacer algo respecto a eso. Entonces, las cosas que tú puedes hacer las puedes manejar, ya sea con una clase anónima, como aparece acá, fíjense que, bueno, en este caso no es una clase anónima, sino que es una clase interna, ¿ya? Una clase interna, como la que aparece acá, que implementa la interfaz de manejador de eventos, y por lo tanto tiene que sobreescribir el método handle, ¿ya? Que lo único que hace es alargar el círculo. Si ustedes se van a la clase círculo, lo que hace este método es simplemente agrandar el radio en 2, ¿ya? No hace mucho más.
Pero esto mismo tú lo puedes definir con una expresión lambda, simplemente diciendo, cuando yo detecto un evento, ese evento va a llamar un método que ya se sabe que es el método handle, porque se sabe cuál es el parámetro de entrada de este método de acá, setOnAction, y lo que va a hacer el manejador es achicar el círculo, es decir, va a llamar a este método dentro del circle, ¿ya? Y lo único que está haciendo esto es empequeñecer el círculo en 2, el radio, mientras el radio no sea menor que 2. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Perfecto. Y este es el mismo código que aparece acá. Profe, Cuéntame. que ahí tengo una duda con cuando lo hacemos de la forma de la clase, con la clase interna. Ahí en el parámetro del setOnAction hay uno como que le pasa un objeto, ¿cierto? Claro, un evento de tipo action. Pero ahí cómo sabe que tiene que usar, como que se llama el método handle. Porque la conexión la hace este método de acá. Este método de acá, lo único que necesita es un objeto de una clase que implemente la interfaz de eventos. E internamente, si tú vieras el código fuente de setOnAction relacionado con botones, por ejemplo, o con otro, probablemente setOnAction está definido en una clase base, pero para hacerte la idea, si tú te fueras al código fuente de setOnAction, probablemente tomaría esa referencia a un objeto y llamaría al método handle internamente. Eso ya está definido dentro del código JavaFX. Por lo tanto, no es algo que tú tienes que definir. Lo único que tienes que asegurarte es que lo que tú metas dentro de este método como parámetro sea un objeto que implemente esta interfaz. Eso es lo que tienes que asegurarte. Ya. ¿Ya? Y esta interfaz tiene solo un método, que es el método handle. Entonces, JavaFX no tiene problemas para saber cuál es el método que tiene que llamar, porque sabe que tiene que llamar el método handle. Ya, profe. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta hasta acá? Sí, profesor, disculpe, Sí. ¿en qué parte de la clase estamos creando esa instancia de CirclePaint para poder usar Enlarge? Esto está... creo que hay otro... Ah, acá está, perdón, acá arriba. Ah, ahí está. Ah, vale, gracias. Tengo atributo privado. ¿Sí? Sí, sí, O sea, toda razón. lo puedes hacer acá adentro, ¿no? De hecho, no sé si vale la pena hacerlo acá adentro, pero podrías hacerlo eventualmente acá adentro, no hay ningún problema. Gracias. Súper. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Ya, siguiente ejemplo. Vamos a ¿cómo se llama? Vamos a ver si está acá. Sí, acá está. Entonces vamos a compilarlo. Perfecto. Esto está acá. Perfecto, miren. Miren qué bonito esto. Es sencillo, pero bonito. Miren, vamos a agrandarlo. Lo que hace esto es detectar que tú tomas el texto y lo mueves dentro de la pantalla. Mira. ¿Ves? Y lo puedes mover dentro de tu ventanita. ¿Cómo funciona esto? Veamos el código. A ver. No, estamos bien. Bueno, ahí se ve por lo menos. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Tenemos, nuevamente, tenemos agregados los elementos visuales dentro de la pantalla principal, etc. Y esta es la parte interesante. Perfecto. Esta es la parte interesante. Nosotros queremos detectar cuando el texto es con el mouse drag. No sé si han escuchado la expresión drag and drop, ya que se utiliza harto con la utilización de mouse.
que es cuando tú tomas un elemento y luego lo sueltas. Drag es como tomarlo y drop es soltarlo. Entonces lo que estamos detectando acá es que estamos tomando un elemento, que sería equivalente a con el botón primario del mouse, hacer clic y no soltarlo y luego mover el elemento. ¿Ya? Entonces, si se detecta ese evento sobre el texto, yo voy a hacer lo siguiente. Esto está con la expresión lambda. Por lo tanto, las líneas que se van a ejecutar son las que están dentro de estas llaves. Lo que voy a hacer es, a texto le voy a setear su coordenada x como e.getX, es decir, el lugar donde se detectó que yo estoy tomando el elemento. Esto no, voy a cambiar la cámara mejor, chicos. Está cayéndose mucho. Un segundo. Esta cámara se ve horrible, pero por lo menos no se cae. Ya. Y el compartir. Entonces, el evento en la posición X, detecto en qué posición se detecta el evento de drag y lo seteo las coordenadas X de texto según lo que yo detecté. Lo mismo para la coordenada Y. ¿Ok? Entonces, en este caso, get Y lo que hace es obtener la posición Y de donde yo detecté el evento y seteo la coordenada Y de texto en esa posición. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, eso produce el efecto que nosotros acabamos de ver. ¿Ok? Siguiente. Y este de acá es, voy a mostrar. Esto cerré, ¿cierto? Sí. Ya. Este de acá se llama Control Circle. Profe, y en ese ejemplo, ¿cuándo, ¿Mm? cuándo detecta el drop? El drop, ¿Cuándo detecta qué cosa? el drop. No lo detecta en este caso. No hace nada con el drop. Entonces, ¿cómo lo Porque suelta? mira, lo que está haciendo es, cuando, acá, cuando yo detecto que un elemento gráfico, en este caso el elemento texto, es un elemento en particular, el elemento texto es tomado, voy cambiando las coordenadas X e Y en base a lo que voy detectando dentro del evento. Pero cuando yo suelto el mouse, ya no estoy en el estado drag. Por lo tanto, Ah, dejo de actualizar las coordenadas X e Y del texto. ok. ¿Sí? Entonces no hay una detección, hay una falta de detección. Eso es lo que produce el drop. ¿Sí? Todo acá, creo que está bien. Compilando. Ejecutando. Perfecto. Acá. Entonces, miren, es nuevamente el circulito. Acá no tengo absolutamente ninguna manera de mostrarles, más allá de lo que les voy a comentar, que el funcionamiento de esto es correcto, así que por favor, créanme. Que lo que pasa es que lo que hace este ejemplo es detectar que yo presiono las teclas flecha arriba y flecha abajo y produce lo mismo que producían los botones de agrandar o empequeñecer el círculo. Entonces, en este caso, voy a presionar, créanme por favor, que estoy presionando la tecla flecha hacia arriba. Si hubiera tenido la otra cámara lo hubiera podido mostrar, pero lamentablemente no se puede. Flecha arriba y flecha abajo. ¿Ok? La idea sigue siendo la misma, su on-screen keyboard. No sé si está en K de esto. Hay un keyboard, a ver. Lo vemos, a ver. Puede ser, puede ser. No sé si hay algún instalado. Teclado, a ver. No. Estas son las configuraciones de teclado. Último intento. Input. Este es. Aceptar. A ver.
Ya, si no funciona, me creen nomás. No, tendría que revisar cuál es el programa de keyboard en pantalla para mostrarlo. Créanme, por favor, estoy apretando las teclas arriba y abajo, porque igual pueden revisar el código y correrlo ustedes mismos si tienen alguna duda. ¿Ya? La idea sigue siendo la misma. Tenemos una detección de un evento. No, y eso es lo otro. Que esto sí lo puedo mostrar, casi se me olvida. De nuevo, acá. Entonces, miren, también se hace este agrandar o empequeñecer el círculo con los botones del mouse. Y esto sí lo puedo mostrar. Botón primario debería agrandar y el botón secundario debería empequeñecer. Entonces, primario, y lo pongo encima ahí. Y secundario. Ya, con eso yo creo que me creen. Perfecto, entonces sigue siendo la misma idea. Para ambos casos, para el objeto CirclePaint, que es el que yo quiero conectar con un Event Handler, detecto dos tipos de eventos distintos y no hay ningún problema en esto. Tú puedes detectar la cantidad de eventos que tú quieras por cada objeto. Entonces, si yo detecto el evento clic de mouse, lo que hago es diferenciar ese evento a través de una expresión lambda si el botón que estoy presionando es el botón primario o el botón secundario. Y dependiendo de cuál es el tipo de botón, agrando o achico el circulito. Y lo mismo, si yo quiero detectar ahora el teclado, tengo que detectar, ocupo el método setOnKeyPress, que lo que hace es simplemente detectar que se está presionando una tecla y luego internamente puedo detectar cuál es la tecla específica que se está utilizando. En este caso, si el código de la tecla asociada al evento es arriba, la flecha de arriba, hago algo que en este caso es agrandar el círculo, y si la que detecto es la flecha hacia abajo, lo achico. Tan sencillo como eso. Y por supuesto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salen estos códigos de acá? Bueno, la verdad que están dados por JavaFX, son estandarizados, así que no es nada que ustedes tengan que aprenderse de memoria, basta con que ustedes vayan a la documentación. Acá hay algunos, por ejemplo, para los teclados. Si tú quieres detectar en la tecla Home, Up, Down, el Enter, las teclas alfanuméricas, etcétera, cada una tiene su código, que de hecho son los que están dados acá, y cualquier otra tecla especial que tú quisieras detectar también la podrías detectar si tu teclado lo permite y si está dentro de la documentación de JavaFX. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay alguna consulta hasta esta parte? No, Creo profe, que todo no. ¿Perdón? todo claro. Todo claro, buenísima, me alegro. Perfecto, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es, y con esto deberíamos terminar ya FX. Esto es cortito, creo, ¿no? No es tan corto. Ya, vamos a tratar de no extendernos tanto, ¿ok? Entonces, que la verdad tampoco es que valga tanto la pena extenderse en esta parte, vamos a explicar algunas cosas, porque lo que vamos a mostrar acá es la aplicación de algunos elementos gráficos que provee JavaFX para la utilización de su biblioteca. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá cómo agregar audio, cómo agregar video, animaciones, ¿ya? No es tan sencillo como parece agregar animaciones, pero se puede hacer, ¿ya? Tiene sus formas de hacerlo. Entonces vamos a ver cómo se pueden agregar estos distintos elementos que son más dinámicos y vamos a hacer una pequeña explicación de cada uno de estos temas, ¿ya? Entonces, partamos por las animaciones. Para el tema de las animaciones, existen dos maneras de hacer esto. Un segundo. Estoy lleno de interrupciones hoy día. Ya. Para el tema de las animaciones existen dos formas de hacerlo. Una es a través de la clase Timeline y otra a través de la clase Transition. ¿Ok?
La diferencia entre una y otra es que la clase transition tiene más cosas masticadas y hechas para que tú llegues y las utilices, pero son más, menos flexibles, tienes menos apertura de cosas de cosas que tú puedes hacer. Son más bien específicas para ciertos usos repetitivos de cosas que se hacen en animación en JavaFX, pero la verdad que no te permiten hacer cosas muy generalizadas. Timeline sí te lo permite. Entonces, por ejemplo, para el tema de las transitions, que de hecho lo que tú utilizas realmente son clases que heredan de transition, que como su nombre dice, lo que hace son transiciones. Entonces, algunos ejemplos de clases que heredan de transition es la fade transition, que lo que hace es cambiar de un color a otro, o de un nivel de opacidad a otro a intervalos regulares de tiempo. O tienes la path transition, que lo que hace simplemente es que tú, siguiendo una forma, tú creas una forma en tu interfaz gráfica y permites que un elemento, otro elemento gráfico, pueda moverse siguiendo esa forma que tú diste como camino, ¿ya? En cambio, en Timeline, como les dije recién, tú puedes crear animaciones más libres. Podrías, por ejemplo, cada cierto intervalo de segundos, cambiar un dibujo, por ejemplo. Entonces podrías generar animaciones que tú hayas hecho a mano, dibujado, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de Path Transition. Esto es el 15. Perfecto. FX, Path Transition. Y perfecto. Ok. Acá tenemos, vamos a ver esto acá. Esta animación es creada única y exclusivamente con código Java. ¿Ok? Entonces tenemos un elemento cuadrado, en este caso rectangular, que está siguiendo un camino, que en este caso es el camino dado por la forma circular. Tú podrías perfectamente decir, yo creo un círculo, pero no le pongo borde, y esto parecería como que está siguiendo un camino inventado por el elemento, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Entonces, ¿cómo funciona este código? De la siguiente manera. Bueno, por supuesto que hay que crear los elementos gráficos asociados a tu interfaz gráfica. En este caso, deberíamos crear un rectángulo, ¿cierto? Con las características posición X, posición Y, y el ancho y el alto, ¿cierto? O sea, lo típico. Darle un color, etc. Y además tenemos que crear la forma de la cual se va a seguir el camino. Recuerden que en este caso, el camino que se seguía era un círculo. Por lo tanto, lo que vamos a crear acá es una forma de tipo círculo. No hay ningún problema que tú utilices cualquier forma de la clase shape. Por lo tanto, tú podrías crear tu propio camino personalizado, no hay ningún problema con eso. Va. En este caso estamos haciendo un caso sencillo en donde se sigue un camino circular. Y por supuesto también se le puede dar un color de fondo, un color de borde, digamos, de la línea con que es pintada. Y se agregan los elementos, y acá donde viene la parte de la transición, de la utilización de transición. En este caso, por supuesto, tenemos que crear una referencia a Path Transition para crear la animación. Y las cosas que hay que agregar son las siguientes. Primero, se agrega una duración, ¿ok? Y esta duración se entrega en milisegundos, y la notación es la siguiente utilizando un método estático, milis, de la clase duration, ¿ya? Entonces, de esa manera tú le indicas a la transición de camino cuánto debería durar la animación, ¿ok? Luego seteas cuál es la forma del camino. En este caso, la forma del camino viene dibujada por la forma círculo, ¿cierto? Por lo tanto, le indicamos a esto que el camino a seguir es el que viene dado por esta referencia, que es círculo. Y luego indicamos cuál es el nodo, es decir, el elemento que va a seguir el camino. En este caso sería el rectángulo, ¿ok? También podemos setear la orientación, o sea, no es lo mismo poner el rectángulo perpendicular al camino que está siguiendo u horizontal, ¿cierto? Entonces, en este caso, le estamos diciendo que sea ortogonal a la tangente del camino, es decir, que lo ponga vertical al camino. Y también podemos decirle cosas como, por ejemplo, que lo haga como en un loop infinito.
Entonces esto de acá podía repetirse para siempre. Esta de acá, de hecho, lo vamos a hacer caso acá y lo vamos a comentar acá. Vamos a crear. Sí, crear. Ah, no, está. Perfecto. Open. Está bien. Acá, aquí, esto acá. Y por fin, acá. Entonces, mira, vamos a ver la diferencia de aplicar ese método. Transition, esto de acá. Esto estaba en true o false. True. Entonces, mira. Acá. Esto lo que produce es que, a diferencia del caso anterior, cuando está en verdadero, sigue el camino, pero luego lo hace como de vuelta, ¿ya? Entonces ese es como el funcionamiento que tiene con auto-reverse. Perfecto. Y el interpolador es entre cuadro y cuadro. No, perdón. Es la diferencia de velocidad desde que está detenido, que sería el primer cuadro, hasta que ya está animándose de forma normal. Tú podrías cambiar esto, no recuerdo exactamente cuál es el interpolador que produce este efecto, lo podríamos buscar, pero tú podrías, por ejemplo, generar que esto empiece acelerando lentamente hasta que finalmente toma la velocidad que corresponde. Esto, interpolate. Vamos a ver si lo puedo buscar rápidamente. Para indicarles que otro interpolador se puede poner. Creo que es el... Este de acá, ¿o no? Esto. A ver. Profe, Dime. eso es como con curvas de Bézier. O sea, en su momento yo estuve viendo animaciones, pero para Angular. Y Angular usa curvas de Bézier en el mismo interpolador. Y tiene como esos mismos nombres de constante. Sí, el manejo de interfaces gráficas, por lo general los nombres se mantienen bastante. Esto está más rápido de lo que corresponde, por eso vamos a ponerle 4000. Esto deberían ser 4 segundos, 4000 milisegundos, debería demorarse 4 segundos en completarse la animación, para que ustedes la puedan ver mejor. Así. Entonces los nombres son bien, no quiero decir estandarizados, pero se mantienen bien común entre las distintas bibliotecas de interfaz gráfica. Esto lo voy a poner en false. Y vamos a dejarlo así. Y hay un aceball. Como les digo, esto quizá un poco lento para que se vea claramente, pero lo que hace esto es hacer como una transición entre detenido. Acá parece que se ve mejor, miren, ahí. ¿Ven? Como que hay un pequeño parón, en vez de ser lineal, que sigue todo el rato con la misma velocidad, hay una pequeña desaceleración cuando va a parar la animación, y luego hay una pequeña aceleración cuando va a iniciar de nuevo. ¿Sí?
Y luego, sí, dime. Disculpe, ¿cuál era la diferencia entre el set duration y el set cycle count? Que me quedó esa duda. No, esto es la duración en tiempo. Cuando tú pones esto, que quiere decir que la animación completa, desde el inicio al final, dura 1 segundo. Ya. O sea, 1000 milisegundos, 1 segundo. Sí. El cycle count lo que hace es que tú puedes, por ejemplo, hacer que esto sea repetitivo. Entonces hacer un loop de tu Ya animación. entendí. Se repite entonces la animación de 1 segundo todo el rato. Me había enredado. Exacto, una vez que termina la animación, parte con la siguiente, y parte con la siguiente, y parte con la siguiente. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, gracias a ti por la pregunta. Ahora, no solo, de hecho, vamos a mostrarlo. No solo está la animación, sino que se une con elementos de detección de eventos, como los que vemos acá. Entonces, acá fíjense que cuando el mouse es presionado, se pausa la animación, y cuando el mouse es, o sea, si yo mantengo presionado el mouse, la animación se pausa. Y si yo levanto el dedo del botón del mouse, la animación vuelve a partir en este caso. Entonces, vamos a hacerlo acá, bien clarito, clarito. Ahí está detenida, y suelto, y sigue. ¿Ven? Perfecto. Y por supuesto, esto hay que agregarlo a la scene, y bueno, lo que ya hemos visto de elementos gráficos. La idea es que la forma de generar la animación con transiciones es esta, que sería la forma más sencilla. Lo mismo aplica para cualquier transición, tienen que solamente verificar cuáles son los métodos que pueden utilizar, pero las ideas generales son las mismas. ¿Ok? Y por supuesto, pueden agregar detección de eventos a su animación, tal cual como con cualquier otro elemento gráfico. Perfecto. En Timeline, esto es un tanto distinto. La idea es la siguiente. Timeline lo que hace es simplemente una línea de tiempo, como su nombre dice. Y lo que hace es divide esa línea de tiempo, que en el mundo real sería continua, ¿cierto? La divide en intervalos regulares. ¿Ya? Que son esa separación en tiempo, ¿cierto? Es la duración entre frames. Y cada uno de esos intervalos es un frame. ¿Ok? Entonces, lo que tú estás diciendo es lo siguiente. Cada vez que llegas a un frame, ejecuta una acción. Y como ustedes ya han visto, ese ejecuta una acción es algo que ya hemos visto anteriormente porque tiene que ver con la detección de eventos. Cada vez que llega un frame, evento, lo envío a un manejador de eventos, a un event handler. Por lo tanto, es la misma idea, pero creando una línea de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Por supuesto, tenemos un manejador de eventos que va a hacer algo. Ya vamos a explicar qué hace este manejador de eventos. ¿Ya? Entonces, tenemos una animación acá que lo que hace, de hecho, vamos a mostrarla antes de explicar el código. Este código es el timeline. Perfecto. Y ejecutamos esto. Y esta es la animación que aparece acá. Entonces, fíjense cómo parpadea el texto. Y si yo, por ejemplo, hago... ¿cómo es esto? Clic debería ser. ¿Será con algún botón en particular? Tengo que hacer clic justo en el texto. Ya, si hago clic justo en el texto, esto se detiene. Y si vuelvo a hacer clic, esto parte de nuevo. Perfecto. Entonces, fíjense. Primero creamos la línea de tiempo. ¿Ok? Y lo que decimos como entrada es que cada 500 milisegundos, ¿ok? Voy a hacer un frame. Y el frame, ¿qué tiene? Primero su duración, cuánto dura la duración de este frame, y cuál es el manejador de eventos que va a manejar el evento de la ocurrencia del frame. Entonces, fíjense, cada 500 milisegundos voy a llamar al manejador de eventos, que es el que está definido acá arriba, que hace algo. ¿Ya?
Y también podemos definir algunas cosas como las que ya hemos visto en transiciones, como por ejemplo, definir que esto sea repetitivo por siempre, ¿ya? Y luego, para darle inicio a la animación, simplemente ponemos animation.play. Utilizamos el método play de la animación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de qué es lo que hace el manejador de eventos. Cuando se cumple el tiempo de los 500 milisegundos, vamos acá al manejador de eventos, que esto está en notación lambda. Y lo que pregunta es, si el texto acá adentro está con algo, es decir, si tiene algún contenido, pues, es decir, si el largo es mayor que 0, o distinto de 0, se te da el texto vacío, por eso produce que el texto como que desaparezca. En caso contrario, es decir, si no hay nada en el texto, agrego este texto que es programming is fun, ¿ok? Entonces, por eso se produce el parpadeo dependiendo de la condición con la que se llame este manejador de eventos. Ahora también podemos detener la animación simplemente haciendo una detección de clic de mouse, como ya lo hemos visto. En este caso, tenemos que detectar el estado de la animación. Si la animación está pausada, su estado es pausado, le damos play, y si esto no es falso, quiere decir que la animación ya está andando, por lo tanto, sería pausa. ¿Ok? Entonces, si le vuelvo a chuntar esto, ahí sí. Entonces, si le doy clic al texto justo, esto se detiene. Y si le doy clic de nuevo, inicia. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay consultas, parece? Seguimos, y creo que esto sí lo puedo pasar un poco más rápido, con el tema de la reproducción de audio y video. La idea es la siguiente: JavaFX provee una clase, que es la clase media, que la que hace es simplemente reproducir elementos de tipo audio o video, ¿ya? Y tiene soporte para reproducción de distintos formatos de audio y video. Si quieren más detalle de cuáles son los formatos específicos para saber si algún formato raro lo reconoce la biblioteca media, deberían ir a la documentación, pero reconoce los formatos más típicos, qué sé yo, MP3, MP4, MP en general. Así que no deberían tener problema con los formatos común y corriente. Y como dice acá, hay actualmente bastante soporte para una gran variedad de formatos de audio y video. Lo pueden acceder a través de la documentación de Sony. Para el tema de poner audio o video dentro de tu código, existen 3 clases que juntas producen el efecto de poner audio o video en tu interfaz gráfica. La primera es la clase media, y esta contiene información sobre el medio que tú quieres reproducir. Finalmente es la encargada como de abrir el archivo, ¿ya? Luego tienes el media player, que lo que hace es reproducir tu archivo que tú abriste a través de la clase media. Entonces, media abre el archivo, media player lo reproduce. Y con media view tú puedes visualizar lo que el media player está reproduciendo. Suena un tanto raro, pero tiene más sentido cuando ustedes están hablando de video, porque no necesariamente quieres visualizar un video, puedes necesitar que un video se reproduzca solo el audio. En ese caso, basta con el media player, ¿sí? Entonces, para visualizar lo que el media player está reproduciendo, utilizas el media view. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se llama? Audio media demo. Ah. Perfecto. Claro. Un segundo. Esto. Creo que tengo. Podría estar bien.
Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Y cuál es el error? Dice que no está declarado, probablemente me faltan cosas en la instalación de unidad FX. Les quedo debiendo para la próxima clase la muestra de estos ejemplos andando entonces, porque puede ser que tenga algo, no haya probado este ejemplo en particular, así que puede ser que me falte algo. Vamos a explicarlo de todas maneras, y les muestro cómo funciona en la siguiente clase. Pero la idea es la siguiente. Este código, este programa, lo que hace es reproducir un audio, tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que habíamos visto hasta ahora, tenemos que ir agregando los elementos gráficos, y en este caso teníamos una botonera para darle play o pausar el audio, y un slider para el tema del volumen. Entonces, se agregan, por ejemplo, la botonera, esto está acá, el H-Box, y el botón de play está acá, play button, que este está definido acá arriba, acá, perdón, con el texto, play button, y el slider, que es SL volume, que es este que está acá, el slider. Entonces, con sus respectivas seteos de parámetros, cada uno, ¿ok? Y luego se tiene que crear también el media, la apertura del archivo. En este caso un audio, un MP3, ¿ya? Entonces en este caso creamos un objeto media y eso lo asociamos a la creación de un objeto memoria de tipo media. Tú puedes utilizar tanto el directorio donde se encuentra este archivo como una URL, no hay ningún problema con eso. Tú puedes directamente poner una URL que contenga un archivo de audio, por ejemplo, en este caso, y esto va a funcionar exactamente igual. Entonces con media abrimos el archivo y luego creamos un media player para reproducir el archivo, que es lo que hacemos acá. Y en este caso también podemos setear que esto se haga en loop, que esté todo el rato repitiendo el mismo sonido, si lo quisiera. Va, acá. Entonces, lo que hacemos acá en el play, ¿dónde está esto? Ah, bueno, cuando damos play, en este caso, el manejador de eventos sería este de acá, esta expresión lambda. Y cuando le damos play, le damos al media player un play. ¿Ok? Y si volvemos a apretar, que sería cuando tenemos un texto de pausa, esto se setea cambiando el texto simplemente. Si tienes el mayor que, es como el botón de play, y si tiene dos barras verticales, sería como la pausa. Entonces, si detectas que el texto del botón es como el botón de play, le das clic, eso quiere decir que estás dándole play. Y en caso contrario, estás dándole pausa. Esa es la idea principalmente. Y el slider, fíjense que el media player tiene una propiedad. ¿Recuerdan cuando vimos propiedades en las clases anteriores? Que son estas que tú podías enlazar entre sí. Entonces tiene una propiedad de volumen. Y como es una propiedad, la puedes enlazar con otra propiedad, que es justamente lo que se está haciendo acá. Están enlazando la propiedad de volumen del media player con el slider dividido en 100 valores de volumen distintos, ¿ok? Entonces, si está en el valor 100, eso quiere decir que el volumen es el máximo. Si está en el valor 0, es el mínimo, y puedes ir aumentando el volumen de uno en uno, ¿ok? Por lo tanto, enlazas la propiedad de volumen con el valor del slider. Eso es lo que estás haciendo. Por lo tanto, cada modificación en el slider se va a ver modificada en el volumen y viceversa. Si tú bajas el volumen por otro medio, esto debería subir o bajar el slider. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá?
para video es exactamente la misma idea, con una pequeña diferencia. Como nosotros queremos visualizar el video, tenemos que agregar un media view. Entonces la idea sigue siendo la misma, utilizamos media para abrir el archivo, media player para reproducirlo, pero luego tenemos que poner un media view para poder visualizar, ¿ok? Entonces, acá, de aquí en más, la idea sigue siendo la misma. Si nosotros queremos darle play a la reproducción de este archivo, tenemos que simplemente llamar al método play de media player, y en este caso sería igual que lo que está puesto en el código anterior, ¿cierto? Que si se detecta este texto mayor que, se pone play a la animación, al video, y en caso contrario se le pone pausa, ¿ok? Y no sé si hay algo más destacable acá, algo que se haga con Media View, creo que absolutamente nada. Bueno, acá por supuesto el Media View se está poniendo en un pane, ¿cierto? No está haciendo nada muy original. Se pone en un pane de la interfaz gráfica y por eso que es capaz de visualizarse en el tamaño del video, por supuesto. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas? Respecto a audio, videos, cómo reproducir cosas en una interfaz gráfica. No, profe. Súper. Gracias por el feedback. Se agradece. Entonces pasemos a la parte de menús, que es lo que vamos a ver ahora, que son los típicos menús de todas las interfaces gráficas, que son los que aparecen, pueden aparecer o en la barra superior para agregar distintas opciones a tu programa, o también hay otros tipos de menú como los menús de contexto. Entonces vamos a ver ambos tipos de menú y cómo se van agregando elementos, ¿ya? Entonces, los tipos de menú que provee JavaFX son principalmente 5. Tenemos la barra de menú, que es esta cosa larga que uno ve en la parte de arriba, ¿cierto? De nuestros programas con interfaz gráfica en los computadores. Luego tenemos el menú, que sería, a ver si lo puedo hacer con algún programa, por ejemplo con IntelliJ. Acá. Entonces miren, la barra de menú es todo esto. Este es menú bar. Sería la barra de menú completa. Luego, un menú correspondería a uno de estos elementos de acá. Por ejemplo, tengo el menú de archivo, el menú de código, el menú de build, el menú de ejecución, etc. ¿Ok? Cada uno de esos representa un menú, donde tú puedes hacer selección de cosas. Luego, dentro de cada menú, tú puedes tener un menú ítem, un ítem del menú. Entonces, dentro del menú de, qué sé yo, código, lo voy a hacer clic por zoom, ahí sí. En el menú de ejecución, por ejemplo, puedes tener el ítem de ejecución, de debug, de, qué sé yo, breakpoints, en fin. O sea, cada uno de estos ítems que aparece acá es un ítem de menú. Y luego también tienes dentro de los ítems de menú, como siendo el más general los que aparecen acá, ¿cierto? Ítems individuales que tú presionas y ocurre algo. También tienes otros tipos de ítem de menú, como por ejemplo el check menu, que son estas como tickets que tú puedes chequear para hacer selección de cosas. O el radio button, que es este típico también seleccionador, pero que es de tipo circular y que tú puedes escoger o uno o el otro, ¿cierto? Entonces, si tú marcas uno, los otros se deseleccionan. Entonces, con esos elementos, tú puedes armar prácticamente cualquier tipo de menú. Y como dice acá, los ítems de menú son instancias de menu item, check menu item o radio button menu item. O sea, al final, cualquier menú, o sea, cualquier elemento, ítem de menú que tú crees debería ser una instancia de alguna de estas clases. Entonces, veamos un ejemplo y espero que este sí esté funcionando bien. Menu bar. Ahí sí. Perfecto, ejecutamos. Y esto, acá, perfecto. Entonces mira, menú bar
La menu bar. Todo esto es la barra de menú. Cada uno de estos es un menú. Menú de operación y el menú de salida. Dentro de cada menú tenemos ítems. En este caso tenemos el ítem add dentro del menú operación y el ítem subtract dentro del menú operación. Y en exit tenemos solamente un ítem que es close. ¿Ok? Entonces, lo que hace este código es súper sencillo, lo que hace es sumar los dos números o restarlos dependiendo cuál es la operación que yo deseo. Entonces, 100 menos 50, y si yo aprieto add, 150, lo suma. Si yo aprieto restar, me da 50. Fíjense que también puedo poner atajos de teclado, tal cual como lo hice acá. Entonces, por ejemplo, control A, debería funcionar esto. Parece que no está activado, maravilloso, no está activado. Control S tampoco, no están activados. Pero se podrían poner eventualmente atajos de teclado. Tendrían que estar simplemente activados. Vamos a ver el código de esto. Acá. Perfecto. Entonces, la idea es exactamente igual que cuando ustedes agregaban elementos gráficos a su interfaz gráfica. Entonces, de la misma manera que tú agregas, qué sé yo, o un botón, o una imagen, un video, etcétera, dentro de una escena, ¿cierto? Que por lo general para agregarlo dentro de una escena utilizabas un paint para ponerlo de manera más ordenada. Pero básicamente lo que hacías era ponerlo en una escena. De la misma manera, las barras de menú son también elementos gráficos que tienes que poner en la escena. Y cada barra de menú puede tener distintos menús y cada menú puede tener distintos ítems. Por lo tanto, se transforma en una jerarquía de árbol en donde tú tienes la barra de menú y vas agregando cada uno de los menús en tu barra y dentro de cada menú vas agregando los distintos ítems. ¿Ok? Entonces fíjense que acá simplemente se crea una barra de menú. Luego creas cada uno de los menús que van a ir en tu barra de menú, en este caso son estos dos, la barra de operación y la barra de salida, y las agregas a tu barra de menú de la misma manera que hemos agregado elementos gráficos en otras partes de JavaFX. Luego empezamos a crear cada uno de los ítems asociados con cada menú y lo agregamos al menú respectivo. En este caso tenemos los ítems de suma y resta y ambos ítems se agregan al menú de operación. Mientras que el ítem de cierre se agrega a su respectivo menú de cierre, de salida. ¿Ok? Entonces, esto no sé si es porque estoy en Linux y por eso no funcionará la combinación de teclas, pero se supone que esto debería permitir el atajo de teclado. Tengo que echarle una mirada si hay algún problema con que esto esté en Linux. Y luego de eso, tú tienes creada la barra de menú y la puedes posicionar de la misma manera que hemos posicionado cualquier elemento gráfico. Entonces, fíjate que esto de acá, en la barra vertical, tenemos acá un VBox, ¿cierto? Que lo que hace es agregar elementos como un stack de manera vertical. Y en este vertical box agregamos la barra de menú y luego agregamos este hbox que creamos arriba que va a tener los elementos de los textos y los cuadros de texto para ir agregando los numeritos. Y luego se agregan a la escena y esto luego va a aparecer gráficamente como se ha mostrado. Y por supuesto, de la misma manera, puedes también hacer detección de eventos. Por lo tanto, cada uno de los ítems de menú tiene su propio setOnAction, su propio método, para detectar un evento. Entonces, fíjense que en este caso, cada vez que detectamos un evento, se llama al método perform, que dependiendo de si estoy agregando una suma o una resta, voy a sumar los números o los voy a restar. Tan sencillo como eso. Y el item close lo que hace simplemente es terminar el programa. Entonces, lo que hace es finalmente cerrar la ventana de ejecución. Y tan sencillo como eso.
No tiene ninguna diferencia con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, profe. ¿No? ¿Todo bien? Súper. Todo bien, profe. Perfecto, gracias. Y vamos a terminar con los menús de contexto. Creo que vamos a alcanzar, pero justo a de verdad mencionar Android el día de hoy. La idea es la siguiente. Déjenme ver si lo puedo mostrar. Creo que está acá esto. Context menu. Java. X, context menu. Compile. Perfecto. Genial. Y esto. Un menú de contexto, es como bien dice su nombre, es un menú que aparece dependiendo del contexto. Entonces, en este caso es tan sencillo como, acá no tengo ninguna barra de menú, pero si yo aprieto clic derecho, fíjense que aparece una con el derecho, ¿cierto? Ah, no, con el izquierdo. Clic el primario. Entonces acá aparece, por supuesto tú lo puedes configurar para que sea con el botón que tú quieras. Aparece un pequeño menú en donde tú puedes hacer cosas, por supuesto, qué sé yo. Esto creo que no está habilitado ninguno de estos, ¿cierto? El exit supongo que sí. Sí, está habilitado el exit. Entonces, veamos qué es lo que hace esto. Ah, muestra cosas por pantalla, maravilloso. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Claro, si yo pongo esto abajo y yo aprieto New, debería sale New acá por la terminal, Open, Print, New y Exit. ¿Ya? Por lo tanto, por supuesto, en eso que nosotros estamos mostrando por pantalla, tú puedes detectar y hacer lo que tú quieras dentro de tu Event Handler, ¿cierto? Y la idea sigue siendo la misma, pero en vez de crear una barra de menú, ahora creas un menú de contexto. Tan sencillo como eso. Entonces, el menú de contexto le puedes ir agregando ítems, en donde cada uno de los ítems de menú podría incluso tener alguna imagen asociada. Entonces, fíjense como acá en el menú de contexto se agregan cada uno de los ítems de menú, porque esto, el menú de contexto es solo un menú, no es una barra de menú. Y luego, simplemente cuando detectas que hay un evento de mouse presionado, puedes simplemente mostrar por pantalla el menú de contexto dependiendo de las coordenadas X e Y que se detecten de tu evento. Y tan sencillo como eso, y se muestra por pantalla. De esa manera, tú puedes crear menús que mientras están ejecutándose sin necesidad de ir a la barra de menú, hagan algo específico sobre lo que tú estás presionando. Por ejemplo, es típico los menús de contextos cuando ustedes están en un juego, por ejemplo, y quieren cambiar un stat de un personaje. Entonces tú simplemente pinchas en el personaje para cambiar sus stats y con clic derecho y te aparece la barra de menú de ese personaje, el menú de ese personaje. Y lo puedes cambiar directamente. Cosas de ese estilo. Perfecto. Clic derecho e izquierdo funcionan igual. Depende de cómo lo detecte el evento. Recuerda que la detección del evento viene desde el elemento gráfico. Por lo tanto, depende, en este caso, cuál es el método que tú estás utilizando para la detección del evento. En este caso, como es set on mouse press, si tú te vas a la documentación de este método, lo que hace es detectar que tú estás presionando, pero el clic primario. Entonces, podrías utilizar algún método que detecte el clic secundario, como lo hicimos en el otro caso cuando hicimos set on click, creo que se llama el método, e internamente detectar si estaba presionando el clic primario o el secundario. ¿Sí? Súper. Gracias a ti, Francisco. Perfecto. Y bueno, este es el mismo código que le acabo de mostrar. La idea es la que le acabo de decir, de tener un menú que aparece dependiendo del contexto de tu programa. Existen un montón, pero un montón de clases adicionales de JavaFX con cosas muy entretenidas que pueden hacer, pero por tiempo del curso, como ustedes se habrán dado cuenta, sobre todo el día de hoy, que estuve corriendo un poco en la materia, estamos cortos de tiempo,
eso tendrían que dejarlo a estudio personal si es que están interesados en ver qué otras cosas entretenidas se pueden hacer en JavaFX. ¿Dudas hasta acá? Voy a dejar esto mencionado también. La idea es la siguiente, detrás del desarrollo de interfaces gráficas con SimBuilder, porque nosotros habíamos conversado, hasta el momento lo que hemos visto, ahí dicen que después cuando procesen la materia van a tener dudas quizás. Muy bien, José. Después lo revisamos con calma. Recuerden que hay tiempo para la consulta. Hasta el momento lo que hemos visto, y yo le adelanté, que era ver cómo crear interfaces gráficas con código directo de Java utilizando la biblioteca de JavaFX, pero que había una herramienta que es SimBuilder que te facilita la vida en cuanto a la creación de herramientas de interfaces gráficas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo complemento esta herramienta a mi código Java? Y la idea, la idea es la siguiente. Tú primero tienes que, por supuesto, descargar SimBuilder. Acá ustedes tienen el link directo de esto, y esto es súper sencillo de instalar. Se puede instalar tanto en sistemas operativos Linux, Windows, y creo que en Mac tampoco hay problema en instalar, ¿ya? En la página de aula hay un video mío subido donde no solo se explica cómo se instala SimBuilder, sino que también cómo ustedes lo pueden configurar con su instalación de IntelliJ. Así que pueden revisar ese video también. Y acá simplemente está la utilización con JGraphs, que me la voy a saltar por si alguien quisiera utilizar JGraphs como IDE, ahí sale la instalación de SimBuilder con JGraphs. Pero la idea es la siguiente, básicamente, lo único que tienes que hacer es cargar el archivo que genera SimBuilder a tu código Java, y luego de ahí lo utilizas como si fuera un elemento más dentro de Java. Recuerden que SimBuilder lo que produce son archivos .fxml, que finalmente son XML, son archivos de texto con etiquetado. Por lo tanto, cada una de las etiquetas se va a traducir a un objeto dentro de JavaFX. Esa es toda la lógica que queda ahí. Por lo tanto, para cargar ese archivo XML, FXML, simplemente tienen que cargar en su código la biblioteca que realiza esa labor, que es la biblioteca FXML, y la clase particular FXMLloader, y con esta línea, ¿cierto? Con el método load, pueden cargar simplemente cuál es el archivo FXML que quieren utilizar, y con eso ya están listos. Fíjense que a partir de acá es un elemento de tipo gráfico normal, y lo pueden agregar directamente a una escena. Entonces, este tipo de archivo es súper bueno cuando tú quieres crear interfaces gráficas que son estáticas, que no tienen muchas modificaciones independiente del funcionamiento que tú le des. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones, qué sé yo, no tipo juegos, por ejemplo, aplicaciones de celulares, por ejemplo, aplicaciones ¿cómo se llama? Para desktop que no tienen muchas animaciones, qué sé yo, FXML y SimBuilder son la verdad que bastante buenos. En otros casos, la verdad que conviene hacerlo todo con código, o pueden hacer una mezcla entre ambas cosas. Pueden haber cosas que no van a variar durante todo tu programa, esas las puedes crear con SimBuilder, y el resto de cosas que sí varían las puedes crear a través de código. Entonces puedes tener un mix de cosas en ese sentido. Ahora sí. Y así es como se ve un archivo FXML. Como le digo yo, no es necesario que se metan mucho en cómo se arma este archivo, porque finalmente con SimBuilder ustedes directamente lo pueden crear sin necesidad de meterse en el XML. Y ahora sí, terminamos con la parte de SimBuilder y JavaFX en general. No sé si hay alguna duda final. Y antes de que se vayan, por favor, permítanme dejar mencionado, aunque sea Android. No sé si hay alguna duda antes de terminar la clase. No, profe. Súper, súper, gracias.
Entonces, por lo menos para dejarlo mencionado. Ahí sí. Entonces, introducción a Android. Como ustedes ya bien sabrán, Android es el sistema operativo de una buena parte de los celulares que actualmente se encuentran en el mercado. Y se ha transformado en una especie de ecosistema, porque no solamente es un sistema operativo que se utiliza en dispositivos móviles, llámense celulares, sino que ha pasado a tablets, a televisiones, set-top box, que son estos aparatitos que uno conecta a la tele para ver el cable. Incluso autos, existen autos que tienen sistema operativo Android en su funcionamiento para conexión con otros dispositivos móviles. Por lo tanto, es todo un ecosistema que existe alrededor de Android, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos de los... yo creo que con esto que explicar qué es Android, vamos a finalizar la clase del día de hoy. No sé si todos ustedes lo saben, pero Android como sistema operativo tiene un kernel, y el kernel, que es el que encargado de hacer de intermediario entre las aplicaciones que tú finalmente creas como desarrollador y el hardware que está asociado a tu teléfono móvil o al dispositivo que esté utilizando Android. Y ese kernel está basado en el sistema operativo Linux, en este caso. Por lo tanto, todos los que están utilizando Android de alguna manera utilizan el kernel de Linux, a lo mejor sin saberlo. Por supuesto, ustedes ya sabrán que uno de los sistemas operativos más populares, casi un 80% del mercado utiliza Android versus el 20% que en su mayoría ocupa iOS. Y está presente en una gran gama de dispositivos, reloj inteligente, incluso Smart TV, autos, etc. Y hasta ¿cuándo fue la última vez que vi esto? Hace no mucho tiempo, un par de meses, por lo menos ya tenía más de 2 millones de aplicaciones en la Google Play, que es la tienda de aplicaciones de Android. Y es altamente customizable, es decir, puedes hacer que el sistema, no a nivel de usuario solamente, sino que a nivel de desarrollador que provee Android como sistema operativo, tú puedes hacer que en tu celular en particular funcione de una manera en particular distinta a lo otro, ¿ya? Y esto se produce porque es de código abierto, es decir, que el código está a disposición de toda la gente que quiera revisar el código de Android sin necesidad de pagar licencias ni grandes gastos, ¿ya? Y bueno, por lo menos aquí he mencionado Android. Con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda o consulta final, sea de JavaFX o de lo poquito que alcanzamos a ver de Android el día de hoy. ¿O si está todo en orden? Creo que estamos bien. Sí, profe, todo bien. Súper, muchas gracias. Ahí para la persona que está dando feedback. Ya pues chicos, nos vemos entonces el día miércoles, que descansen y ya seguiremos con Android en la siguiente clase. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien chicos, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Creo que- Ustedes.